Cuando los paracaidistas descienden y aterrizan en territorio hostil, esperan estar rodeados por el enemigo. Como con casi total certeza estarán en desventaja numérica y de armamento, tuvieron que idear formas únicas de sobrevivir y contraatacar. Desde métodos de despliegue descabellados, transportar potencia de fuego extra, o simplemente ganar una ventaja psicológica con un corte de cabello llamativo, idearon una gran variedad de herramientas para cumplir con la misión. La forma más convencional en que se despliegan los paracaidistas es saltando de un avión. La Unión Soviética, ellos tenían una idea diferente. En la década de 1930, el Ejército Rojo estaba experimentando con la doctrina de batalla profunda, lo que significaba ataques profundos y rápidos detrás de las líneas enemigas. Y los paracaidistas eran perfectos para esta estrategia. Era vital que todos los paracaidistas aterrizaran juntos y evitaran dispersarse. Así que, en lugar de saltar individualmente, intentaron una táctica diferente. Volarían en un Tupolev TB-3, un bombardero convertido para transporte de tropas. Cuando llegaban a la zona de salto, en lugar de simplemente saltar por una puerta, salían por el fuselaje y se deslizaban por el ala, usando cables de acero como agarraderas. Una vez que los hombres estaban en posición, el jefe de salto daba una señal con la mano y el grupo saltaba, o más precisamente, se deslizaba por las alas desplegando sus paracaídas mientras caían. En teoría, todos saldrían al mismo tiempo, manteniendo a la unidad junta y evitando la dispersión. Durante la guerra, el Ejército Rojo fue tomado por sorpresa por la Operación Barbarroja, y la mayoría de los paracaidistas fueron enviados al frente como infantería regular. Hubo algunas operaciones aerotransportadas soviéticas, pero estas ocurrieron muchos años después de iniciada la guerra y tuvieron un éxito limitado. Los paracaidistas son, por definición, infantería ligera. El peso y los requisitos de espacio de las operaciones aerotransportadas significan que tienen un espacio disponible limitado. La mayoría sí tenía ametralladoras, morteros y otras armas más pesadas, pero cosas como vehículos no formaban parte normal de su equipo. Sin embargo, hay algunas excepciones. Ya estaba en uso el M20, un cañón sin retroceso de 75 milímetros, una pieza de artillería compacta de fuego directo. También estaba fácilmente disponible la motoneta Vespo 150, utilizada por civiles como una alternativa económica a un automóvil, especialmente en Francia e Italia. Combina los dos y voilà la Vespo 150 TAP. Hecha para el ejército francés en 1956, la plataforma era ligera, barata y fácil de usar. Es una motoneta civil, así que, ¿qué tan difícil puede ser manejarla realmente? Estaban pensadas para desplegarse en pares, una para disparar y la otra para llevar munición extra. La intención era que los paracaidistas tuvieran una capacidad antitanque móvil que pudiera defenderse contra los blindados soviéticos en caso de que la Guerra Fría se convirtiera en un conflicto abierto. Por extraño que parezca, el Vespo 150 TAP en realidad entró en combate y fue sorprendentemente efectivo. ¿Cuánto daño puede causar un M20 contra un tanque soviético? Es debatible, pero el arma era más que suficiente para enfrentarse a búnkeres, nidos de ametralladoras y habitaciones atrincheradas. Se utilizó con gran eficacia durante la Guerra de Independencia de Argelia y pudo navegar por las estrechas calles de los campos de batalla urbanos con facilidad, proporcionando a los paracaidistas ligeramente armados un aumento rápido, confiable y efectivo en potencia de fuego. Una de las preocupaciones más importantes para un paracaidista es cómo acomodar su equipo en el espacio más pequeño posible. Muchas naciones resuelven este problema proporcionando a los paracaidistas armamento más compacto. Japón resolvió este problema dándoles a sus paracaidistas un rifle de tamaño completo que se partía en dos. El fusil de paracaidista Terra Tipo 2 es casi idéntico al fusil estándar Tipo 99. Era de cerrojo y estaba calibrado para cartuchos de 7.7 por 58 milímetros que se cargaban con peines de 5 cartuchos. La característica única era la capacidad de dividirse en dos mitades. Estas se podían guardar fácilmente en una bolsa aparte para un salto de combate y luego ensamblarse rápidamente una vez que el paracaidista estuviera en tierra. Se mantenía en su lugar con una cuña roscada grande que unía las dos piezas y era lo suficientemente grande y simple como para que un soldado entrenado pudiera ensamblarla en la oscuridad solo con el tacto. Durante la guerra, se produjeron alrededor de 21.000 fusiles paracaidistas tipo 2 y fueron una parte clave de las pocas operaciones aerotransportadas japonesas. Una de estas fue en diciembre de 1944 en Filipinas. Los paracaidistas japoneses aterrizaron detrás de las líneas estadounidenses y lograron causar algunos daños, como destruir varios aviones de observación, pero pronto fueron superados por la potencia de fuego estadounidense. La mayoría de los rifles Terra Tipo 2 que sobreviven provienen de esta operación.
armas que los estadounidenses tomaron como recuerdos después de que terminó el combate. Probablemente la operación aerotransportada más famosa fue durante el día D o el desembarco en Normandía. Paracaidistas estadounidenses, británicos y polacos aterrizarían antes de la invasión anfibia para interrumpir las comunicaciones y refuerzos enemigos y, en general, causar caos detrás de las líneas alemanas. A la cabeza de esto estaba Jake McNeice y los 13 sucios, paracaidistas que aterrizaron horas antes que los demás. Siendo él mismo en parte Choctaw, él y los otros miembros de su unidad se pintaron la cara con pintura de guerra nativa americana y se raparon la cabeza al estilo mohicano. Ahora, esto no tenía ningún propósito práctico, pero fue un gran impulso psicológico. Los hombres fueron los primeros en lanzarse en una de las operaciones militares más importantes de la historia. Cualquier cosa que pudieran hacer para motivarse antes de la batalla sería un gran impulso para la moral. Otros paracaidistas hicieron cosas similares, como raparse el cabello al estilo mohicano en los días previos al día D. Lo que no sabían era que los alemanes habían difundido propaganda entre la población civil de Francia, afirmando que la inevitable invasión aliada sería encabezada por paracaidistas. Todos ellos eran criminales convictos o reclutados de manicomios, y podían ser identificados por sus cabezas casi rapadas. Cuando las tropas aerotransportadas se enteraron de esto, les pareció muy gracioso. Cuando los paracaidistas saltan, quedan sin reabastecimiento y tienen que llevar todo su equipo con ellos. Sin embargo, solo pueden llevar cierta cantidad de equipo consigo. Para asegurarse de tener todos los suministros que necesitan, los paracaidistas no serían las únicas cosas que caerían al suelo. Uno de estos era el CLE británico, o equipo de contenedor ligero. Había varias variantes diferentes, pero todas seguían el mismo principio básico. Eran cilindros que podían abrirse por la mitad y llenarse con munición extra, armas, raciones, equipo de radio y cualquier otra cosa que pudieran necesitar. El CLE podía fijarse al exterior de una aeronave en soportes para bombas, y después de ser liberado, descendía al suelo con un paracaídas desplegado desde una línea estática. Para los alemanes, los contenedores de lanzamiento no eran un lujo, sino una necesidad. A diferencia de sus contrapartes estadounidenses y británicos, cuyos arneses de paracaídas tenían 4 puntos de contacto al frente, conectados a una caja de liberación rápida, los paracaídas de los Fallschirmjäger tenían un solo punto en el centro de la espalda. En lugar de aterrizar sobre sus pies, aterrizaban sobre sus manos y rodillas y tenían que hacer una voltereta al tocar el suelo. Este extraño estilo de aterrizaje significaba que no podían llevar rifles u otras armas y saltaban desarmados, excepto por una pistola, un cuchillo y tal vez algunas granadas. Los contenedores eran la única manera en que los paracaidistas alemanes podían realmente combatir con eficacia. Hay muchas limitaciones para los paracaidistas y los planificadores militares trabajaron incansablemente para resolverlas. Lo que idearon fue algo tan efectivo como obvio: simplemente aterrizar todo el avión. Los planeadores son aeronaves sin motor que serían remolcadas por un cable de acero hasta su objetivo, por un avión más grande con motor, como un C-47 o un JU-52. Y cuando se acercaban a la zona de aterrizaje, se soltaban y planeaban el resto del trayecto. Podían llegar en silencio, aterrizando en un campo abierto sin que el enemigo se diera cuenta. Hay muchas ventajas en usar planeadores en lugar de saltar de un avión. Las tropas aterrizaban todas juntas, así que la dispersión era menos problemática, y los planeadores podían transportar armas más pesadas e incluso vehículos y piezas de artillería pequeñas. También podían aterrizar en terrenos abiertos que eran demasiado pequeños para un avión convencional, y no había riesgo de perder una aeronave convencional más valiosa al aterrizar detrás de las líneas enemigas. Sin embargo, la mayor desventaja era la falta de control. Estaban a merced de la aeronave de remolque, y una vez que se desprendían, todo dependía del impulso y de la suerte en ese momento. El piloto podía maniobrar, pero una aeronave desarmada, frágil, hecha de tela y madera, no era el vehículo más seguro. Los accidentes eran comunes y podían sufrir bajas incluso antes de encontrarse con el enemigo. Pero a pesar de sus limitaciones, desempeñaron un papel fundamental en las operaciones aerotransportadas durante toda la guerra, transportando tropas y vehículos detrás de las líneas enemigas mucho antes de que se desarrollaran los helicópteros. Estas son solo algunas de las ingeniosas formas en que los paracaidistas aprovecharon al máximo sus limitaciones, cayendo con los pies por delante para entrar en la leyenda.